Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un hecho que nos recuerda con orgullo la consolidación de un México moderno, constitucionalista, garante del Estado de Derecho y promotor del principio de la legalidad. La firma de los tratados de Teoloyucan, realizada el 13 de agosto de 1914, constituye dentro de nuestra historia reciente la proyección de un futuro para el pueblo de México, encaminado desde luego hacia la restauración y reivindicación del orden social y sobre todo bajo el amparo del sistema democrático. Asimismo, personifica el cumplimiento de los objetivos de la revolución constitucionalista plasmados en el Plan de Guadalupe. Por lo tanto, representan el fortalecimiento del Estado mexicano frente a los atropellos de la opresión del régimen del usurpador Victoriano Huerta, de la posible intervención extranjera, así como la recomposición del ejército como fuerza institucional en beneficio del pueblo de México, es decir, nuestras fuerzas armadas como las conocemos al día de hoy. El día 13 de agosto de 1914, las autoridades de los principales ejércitos que operaron durante la Revolución convergieron en la Ciudad de México, precisamente en el poblado de Teoloyucan. En ese encuentro, con el gobierno de Huerta ya debilitado y sobre la salpicadera de un viejo automóvil, el general Álvaro Obregón, Eduardo Iturbide, quien encabezó al Ejército Federal en la Ciudad de México, el general de división José Refugio Velasco, ministro de Guerra y Marina y comandante del Ejército Federal, Lucio Blanco, famoso revolucionario, Gustavo Salas por parte del Ejército de Tierra y Otón P. Blanco por parte de la Armada del Ejército Huertista, firmaron un tratado que consistió en dos partes. La primera de ellas fijó postulados relacionados con los asuntos de la ciudad capital. Por un lado, el Ejército del Noroeste, encabezado por Álvaro Obregón y cuya bandera consistía en defender la revolución constitucionalista, entraría a la Ciudad de México posteriormente a la salida del Ejército Federal con la intención de evitar enfrentamientos. De igual modo, se castigarían desmanes, robos y saqueos por parte de las fuerzas centrales, buscando por lo tanto una entrada pacífica del Ejército constitucionalista. La segunda parte fijó postulados relacionados con el orden militar. Su fase es muy importante en el contexto histórico revolucionario, pues se aceptó el desarme y la disolución del Ejército Federal y por lo tanto el triunfo de las fuerzas militares que habían estado luchando durante año y medio. De esta manera, se dio el paso definitivo para la consolidación del Ejército constitucionalista como la fuerza institucional y que a partir de la Constitución de 1917 sería el Ejército Mexicano. Entre otros aspectos de importante relevancia en cuanto al alcance de los tratados en cuestión, cabe mencionar que a través de este documento se evitó que la invasión de Estados Unidos, que amenazaba desplegar en Veracruz, donde los marines habían anclado buques de guerra desde abril de 1914. Por lo tanto, se fortaleció la defensa y soberanía de la patria por medio del acuerdo y entendimiento en beneficio de la sociedad. Señoras y señores legisladores, como lo hemos reiterado en oportunidades anteriores, para Acción Nacional es importante tener presente aquellos acontecimientos históricos que contribuyeron a forjar nuestra nación, ya que a través de su reconocimiento y conmemoración podemos hacer frente a los nuevos retos que el futuro presenta hacia nuestra nación. El pasado 14 de agosto, hace 100 años ya, terminó el antiguo régimen y comenzó un nuevo capítulo de la historia moderna del Estado mexicano. Por lo tanto, el día de hoy recordamos un deber que obliga a nuestra acción como legisladores, es decir, el salvaguardar siempre y en todo momento el orden constitucionalista a favor de la sociedad mexicana y de la promesa que este país representa. Siempre agradecidos con el Ejército Mexicano por su atención. Muchas gracias.